Que el Señor me lo bendiga, mis hermanos. Amén. Damos la honra y la gloria a nuestro Dios, que nos permite estar reunidos en su casa para alabar y bendecir tu santo nombre, ¿verdad? Amén. Así es de que es un gozo que el Señor vea de que nuestro corazón está dispuesto para alabar y bendecir su nombre. Amén. Le hemos adorado, le hemos glorificado y ahora Señor. recibiremos su Aleluya. palabra. Vamos a ir al Amén. Salmo 27. Aleluya. Salmo 27, estaremos leyendo del versículo 1 al versículo 10. Gloria a Dios. Un salmo de confianza, un salmo de poder y de victoria. Amén. Esa es una confirmación, mis hermanos, del Dios a quien usted y yo servimos. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho, de ti buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No te escondas de mí. No te apartes con ira. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aleluya. Oremos. Padre celestial, gracias Señor, gracias Señor por tu palabra en esta hora. Gracias Señor, gracias Señor en esta hora te agradecemos por tu palabra, Padre celestial, porque tú sigues fiel Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera Señor. Gracias por enviar este mensaje de fortaleza, de edificación, de consolación, Señor, porque somos carnes, Señor, somos débiles, Señor. Gracias, Señor. Te agradecemos, Padre, por tu favor, por tu misericordia. Gracias, Señor, Padre celestial. Gracias porque eres fiel con cada uno de nosotros. Háblanos, Señor. Ministranos, Señor. Confírmanos, Señor, Padre. ¿Quién es el Dios a quien servimos? Nosotros, Padre celestial, que eres fiel y poderoso sobre todas las cosas. Gloria a Dios para siempre, mi Dios. Aleluya, aleluya. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Vamos a darle, hermanos, un corto tema. ¿De quién temeré? ¿De quién? ¿Saben que el ser humano por naturaleza, por el pecado, hay muchos miedos y temores? Y a veces el miedo y el temor no nos deja avanzar. Y no es el miedo o temor reverencia a Dios que es diferente, sino que el enemigo vino a sembrar miedo en el ser humano. Desde la caída del hombre en su desobediencia, Satanás se posesionó de él. Y la mayoría, si mis hermanos, de las ataduras que habían en nosotros, hermanos, entonces eran obras del enemigo. Por eso Cristo vino, dice, a deshacer las obras del diablo, a deshacer las tinieblas. Y vemos que David, hermanos, ¿quién hemos escuchado de David?
Él era valiente, no en su naturaleza, él era valiente al Dios a quien él servía. La fortaleza de David no dependía de él, sino al Dios a quien él conocía y servía. Eso le dijo, ¿verdad?, al gigante. Allá en 1 de Samuel, cuando le dijo, tú vienes a mí, le dice con jabalina, tú vienes a mí, le dice con espada, mas yo vengo en el nombre de Jehová Dios de Israel, porque habéis provocado al escuadrón del Dios de Israel. Entonces, y vemos que David tenía esa victoria, hermanos, y él decía, cuando él enfrentaba la situación, no importaba si fuese oso o león, él lo mataba. Pero vemos, hermanos, que a veces a veces nosotros somos buenos para pelear batallas ajenas, pero las propias de nosotros nos cuestan. Y entonces tenemos que decir, pero David, por eso es cuando usted sabe, mis hermanos, conocemos al Dios a quien servimos, conocemos el terreno donde estamos y sabemos para dónde vamos. Vamos a decir, como decía David, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Aleluya. ¿Por qué tengo que tener miedo? Hermano, cuando todo lo tenemos, no nos preocupamos de nada. Entonces, ¿de quién temeré? Dice Jehová, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Y la fortaleza para qué es? Cuando viene la debilidad, cuando viene la duda, cuando viene el miedo, cuando viene el temor, cuando se presentan las circunstancias, hermano. Porque servir al Señor es lo más hermoso, pero así también los desafíos tienen que ser grandes, mis hermanos. Porque sabemos de que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Jesús oraba en el capítulo 17 de Juan, le decía al Padre, no te pido que los quites de este mundo, sino que los guarde de este mundo. No del planeta, sino de los placeres, del estilo de vida que vive el mundo, mis hermanos, el cual usted y yo estamos llamados a ya no vivir en él. ¿De quién temeré? Satanás es el terrorista número 1. Ha venido a destruir. Jesús dice que Satanás ha venido para matar y destruir, pero Jesús vino para dar vida y vida en abundancia, mis hermanos. Entonces Satanás miente, él siembra terror, él siembra miedo, mis hermanos. Y como en la naturaleza de pecado en nuestro cuerpo, él se ensancha, viene la guerra, vienen los ataques. Entonces, pero él dice aquí, ¿de quién temeré? Cuando hay esa confianza, mis hermanos. Y claro, no todos los días vamos a estar con esa confianza, con esa seguridad. ¿A quién vamos a correr? A la palabra del Señor. ¿Qué hace el humano cuando tiene un dolor? Corre a una medicina, corre a una pastilla, corre a un antídoto para que el problema se le vaya. Usted y yo corremos a la palabra del Señor. Vamos a la fuente inagotable. Dice, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Y la fortaleza es algo inmovible, algo indestructible, algo, de mis hermanos, que usted y yo no la podemos destruir. ¿Por qué? Porque no la hemos hecho nosotros. ¿Se da cuenta? Que dice de que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de miedo, sino de poder y de dominio propio. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas espirituales. Lo espiritual se combate con lo espiritual, mis hermanos. Lo material con lo material, lo carnal con lo espiritual, con la fortaleza del Señor. Entonces vemos que Él se pregunta, ¿de quién temeré? Sin Dios le vamos a tener miedo a todo. Esas personas que le tienen miedo a todo, no confíen en ellos, mucho menos en Dios. Pero el Señor nos enseña, David nos está dando una lección de confianza y fortaleza. Y por eso Dios lo llamó un hombre conforme al corazón de Él. No en la perfección, sino saber reconocer que sin el Señor Él no era nada. ¿Qué dijo Él en el capítulo 51? Quítame todo, pero no me quites tu Santo Espíritu. No me quites la presencia, no me quites tu presencia, no me quites tu gozo, no me quites lo que viene de ti, porque cuando Dios deja de ser en nosotros, todo no cobra sentido, mis hermanos, pierde la razón, porque el Señor no solo ha venido a ofrecer vida eterna, sino que la paz que viene de Él, mis hermanos. Las cosas materiales son temporales. Entonces le decía, no me quites tu Santo Espíritu. Y aquí dice, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando no tenemos al Señor, el miedo va a llegar, la duda, mis hermanos. La mente es el campo de batalla donde Satanás planifica en el ser humano. Él tira los dardos del maligno, él tira la duda, tira el temor, tira el dolor, tira el rencor.
el desamor, mis hermanos, pero nosotros en el nombre de Jesucristo rechazamos todos esos ataques del enemigo, porque el Señor es mi fortaleza. Amén. Y cuando Él dice, ¿de quién temeré? Él tenía la certeza, tenía esa confianza, mis hermanos, de que cuando dice la luz, recuerda que Dios es la luz. Lo primero que Él hizo es la luz. David sabía que Él brillaba, la presencia de Dios estaba en Él, que el sol de Él era el Dios de su salvación, el Señor. Así como se dice de que la luna no brilla por sí misma, sino que brilla con el resplandor del sol, mis hermanos. Usted y yo brillamos por la presencia del Espíritu Santo, por el poder de la palabra del Señor. Y como dice Hebreos 11.1, prácticamente Él dice lo mismo, dice Hebreos 11.1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermano, aunque no lo vemos, pero esperamos en el Señor, porque actuamos en fe que vamos a recibir, porque tenemos la certeza, que la confianza, la seguridad que el Señor lo va a hacer. Y que nosotros tenemos que esperar, porque su palabra se ha de cumplir en nuestra vida. ¿De quién he de temer? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Y por qué decía él? Porque había pasado situaciones, mis hermanos. Y en el verso 2 sigue diciendo, cuando se juntaron contra mí los malignos. Hermanos, él tenía enemigos de carne y hueso. Sabemos de que David fue atacado, fue perseguido. Mis hermanos, antes aún de ser rey, el hombre ya estaba siendo perseguido por sus medios hermanos también, aún por Saúl también, que era el rey de turno, mis hermanos, era perseguido y estuvo huyendo, pero la presencia del Señor nunca lo abandonó a David, y él clamaba y le pedía a Dios que lo guardara de sus enemigos. Usted y yo tenemos un enemigo número uno, que es Satanás, mis hermanos. También está el mundo, las cosas, mis hermanos, el ambiente que vivimos, y sobre todo la carne, que es nuestro peor enemigo, el cuerpo, y tenemos que luchar todos los días contra esos enemigos que se levantan, y no necesariamente personas, sino el ambiente, mis hermanos, el yo, el ego, el orgullo, mis hermanos. Las palabras que a veces, como decimos palabras bonitas, podemos decir palabras hirientes también, y nos van a decir a nosotros. ¿Y cuál es el antídoto de todo eso? Es la presencia del Espíritu Santo y la palabra del Señor, para rechazar las artimañas del diablo. Porque siempre quisiéramos escuchar cosas bonitas, pero el ego también del humano, hermanos, se engrandece, y el propósito es que nosotros menguemos para que Él crezca. Entonces van a venir los enemigos, van a venir las tentaciones, van a venir los ataques de Satanás, mis hermanos, van a querer destruirnos a nuestra vida, pero recuérdense que nosotros estamos edificados en Jesucristo, que se destruye este cuerpo, pero que el espiritual se vaya fortaleciendo. Ese sea nuestro deseo. Dicen los enemigos, mis hermanos, para tropezaron. Ve que el Señor, Él tiene control de nuestra vida. Dice, cuando los angustiadores vinieron, los enemigos para comer mis carnes, tropezaron y cayeron. El Señor tiene control. Las fortalezas, cuando el pueblo de Israel, mis hermanos, peleó batallas y tuvieron triunfo, no es que ellos las pelearon literalmente, simplemente obedecieron al Señor. Sabemos por la historia de la palabra del Señor que ellos no eran expertos, mis hermanos, en usar armas, en ser entrenados, pero sí eran obedientes a Dios, y obtenían la victoria. Y es lo mismo lo que el Señor nos pide ahora en día, que no seamos tanto expertos en teología, en conocimiento, que es bueno saber del Señor, pero es bueno saber amarle más y temerle a Él, ¿verdad? Para andar en obediencia, para andar en santidad, y tenemos la victoria segura. Él pelea por nosotros. Él hace por nosotros. Él destruye por nosotros. Él ha hecho todo por amor a usted y a mí, mis hermanos. Entonces el enemigo va a tropezar, el enemigo se va a equivocar cuando quiere hacer daños a cada uno de nosotros. Jesús dijo, él hablaba, que decía de que Él intercedía por esos pequeñitos, por ese remanente. Somos usted y yo, mis hermanos. El enemigo se va a equivocar siempre, porque sabe que sus días están contados, están terminados, pero él quiere echarnos a perder el día a día. Nosotros quiere que nos desviemos del camino, del enfoque de la salvación, porque él ya no tiene esperanza.
Pero si Él nos recuerda, y no dejemos de que los dardos del enemigo roben la paz y el gozo, mis hermanos, haciéndonos recordar el pasado, haciéndonos que sea lo que fuimos nosotros antes. Pero como decía alguien, si Él nos recuerda el pasado, nosotros recordémosle el futuro de Él y el nuestro, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, con el poder de su palabra, mis hermanos. Pero vemos de que aún Él confiesa de que no hay de qué temer, de quién temeré. Pero ¿por qué Él decía eso? Porque tenía la confianza en el Señor y que andaba en la ley de Jehová, que andaba en la palabra del Señor. Y entonces vemos, pero hay algo bien hermoso que luego dice en el verso 4, una cosa he demandado, que Él deseaba, mis hermanos, una cosa he demandado, le he pedido al Señor, dice, le he demandado a Jehová y esta buscaré. Porque a veces queremos, le pedimos, pero no buscamos, no estamos ahí. A veces todo lo deseamos, pero no ponemos el trabajo, no ponemos el esfuerzo. Para todo tenemos tiempo, pero no para venir a la presencia del Señor. Está bien cuando estamos inmóviles físicamente, pero si podemos ir, David decía, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué? Porque él iba a la casa del Señor en uno de los salmos. Ahora dice acá, dice, y esta buscaré. A veces queremos, pero no buscamos. ¿Qué dijo Jesús? El que pide, recibe. El que busca, encuentra, y el que toca, se le abre, mis hermanos. Entonces, y esta buscaré, dice. Y esta buscaré. Entonces dice, y luego dice, que esté, mire, yo, mi persona. Porque a veces quiero la bendición, pero hermano, vaya y ore por mí. Hermano, hágalo todo por mí. Entonces, necesita estar personalmente con el Señor, en la presencia del Señor. Y esta buscaré, que esté yo, mire, en la casa de Jehová. ¿Cuándo? ¿De vez en cuando? No. Todos los días de mi vida. Usted y yo necesitamos andar en la presencia del Señor todos los días de nuestra vida, en el pensamiento, mis hermanos, en donde quiera que estemos, darle la honra y la gloria al Señor, porque Él se glorifica en los detalles más pequeños, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar. Ese es para adorarle. ¿Qué es contemplar? Mirar su hermosura, mis hermanos, contemplar la belleza y decirle en palabras nosotros en el Espíritu cuánto le amamos, cuánto nos gozamos en su presencia, para contemplar la hermosura, la belleza, lo hermoso, cuando Él es santo, Él es justo, es perfecto, es hermoso, es omnisciente, omnipresente, está en todo lugar, todo lo sabe, todo lo puede. ¿Quién es Dios como nosotros? Por eso dice la palabra que Él es Rey de reyes y Señor de señores. No ha habido rey ni habrá como el único de nosotros, Jesucristo. No ha habido hombre como Él ni habrá. En su humanidad fue perfecto, santo y justo, mis hermanos. Ese es el modelo que Él nos ha dejado. No hay por qué razón nosotros no tengamos miedo, ni mucho menos vergüenza. Porque el pecado es que avergüenza, mis hermanos. Pero el Señor nos da la gracia y estamos llamados a vivir en la luz, mis hermanos. Antes estábamos en las tinieblas. Por eso David se siente confiado, porque Él es la luz. Quiere decir que el que anda en tinieblas tropieza fácilmente. Pero el que anda en luz, mis hermanos, no va a tropezar, porque Él es la luz. Amén. Esa luz encendida todo el tiempo sobre nosotros, mis hermanos. Ahora ese versículo 4 es uno de los más hermosos, que cada vez que lo leo dice, Él me compromete, a mí esa palabra me llena y me compromete a seguir cada día, mis hermanos, para contemplar la hermosura de Jehová. Ahí es donde tenemos que decirle, ahí es donde viene la adoración, mis hermanos, porque le alabamos al Señor no por lo que hace, sino por lo que es primeramente. Por lo que es, porque a veces le decimos por lo que hace. No está malo, pero primero por lo que es. ¿Por qué lo amamos? Por lo que Él es, porque es poderoso, porque es bello, porque es hermoso, porque es real, porque no hay ninguno como Él. Nadie le gana valiente. Él dice que echó al caballo al mar, al jinete, al faraón, a todos los enemigos del pueblo de Dios están vencidos ya por la sangre del Cordero. Al mismo diablo Cristo lo venció en la cruz del Calvario y lo destruyó. Dice que lo exhibió. La palabra exhibió quiere que lo avergonzó, hermano, completamente. Y ese es el Dios a quien servimos nosotros. Nada más pegarnos a esa palabra y estamos en victoria. Y no hay vergüenza, no hay temor, hermanos.
cuando andamos en la palabra del Señor, en el plan perfecto de Dios. Y luego dice, y para inquirir en su templo, es para aprender, para llenarnos, para satisfacernos, mis hermanos, para saciar esa hambre, para saciar esa sed. Y pero que esa sed se sacia, pero queremos más de ti, Señor, más queremos de esa palabra, otra porción más, otra medida, mis hermanos. Que digo Jesús cuando le digo, yo soy el pan que descendí del cielo? Le digo a sus hermanos judíos, vuestros padres comieron maná en el desierto, pero ellos murieron, pero yo soy el pan que descendí del cielo. Y el que coma de mí nunca tendrá hambre más, ni sed jamás. El que beba de mí, dijo él, de su corazón, de su interior correrán ríos de agua viva, fuentes inagotables, porque ese río es Jesucristo, el río de vida que está fluyendo en mi corazón y en el suyo, mis hermanos, porque Él es mi Señor, porque Él es mi Salvador. Él me dio la vida, Él nos creó, mis hermanos, para instrumento, para que seamos instrumento para honra y gloria de Él, mis hermanos. No estamos en derrota. Digámosle al Satanás, estamos en victoria. Amén. No importa, pase lo que pase, estamos en victoria, porque Él tiene control de nuestra vida. Dice su palabra, del que está en el Señor duerme confiado como un leoncillo, dice la palabra del Señor, que no hay que temer, mis hermanos, porque Él es el león de la tribu de Judá, el vencedor, mis hermanos, el que ha vencido y vencerá, mis hermanos, el que vino, mis hermanos, el que vino como un cordero sufriente para dar la vida por cada uno de nosotros, vino como un abogado, pero regresará como rey de reyes, señores, señores, como juez para juzgar a las naciones, mis hermanos, y a su iglesia levantarla para que reine con Él por toda la eternidad. Ese es el Dios a quien servimos. ¿Por qué debemos de temer, mis hermanos? Lo que tenemos que asegurarnos es tomar la dosis todos los días, miren, de fortaleza, de confianza, de fe, de seguridad en el Señor, mis hermanos. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Y cuando todo eso va de la mano de Él, dice el versículo 5, porque Él me esconderá en el tabernáculo. El tabernáculo es la casa de Dios, es donde se manifestaba la presencia del Señor. Entonces cuando venga el peligro, entremos a la presencia del Señor. Señor, aquí estoy, y como esto no depende de mí, vengo a ti, Señor. Como dice la alabanza, renuévame, cúbreme, fortaléceme. Entonces Él nos esconderá en el tabernáculo en el día del mal. Por el Salmo 91 habla de la protección que Dios tiene con nosotros. Cuando Moisés quiso verlo a Dios, dice que lo cubrió en una roca, mis hermanos. Y ese era Jesucristo, Él es la roca inconmovible. Amén. Hermanos, usted sabe que para poder destruir una roca, tiene que haber otra roca más grande, que sea más fuerte y más poderosa. Ahora es que hay herramientas más modernas para romper piedra, pero antes que se hacían las armas de piedra, las herramientas para labrar, para hacer cualquier corte, eran las piedras. Pues nosotros estamos en el fundamento, que es la piedra principal, que le digo Jesús a sus hermanos judíos, la piedra que fue desechada por vosotros los edificadores, ha venido a ser la piedra principal del ángulo, Jesucristo, en quien nosotros estamos fundados y confiados en Él, mis hermanos. Entonces vemos que la palabra del Señor dice, Él me ocultará, dice, en el día del mal, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Qué bonito cuando uno tiene temor y se esconde y sabe que está en el lugar más seguro, ¿verdad? Aquí me quedo porque nada me va a pasar. Aunque vengan ríos, aunque vengan tormenta, aunque venga cualquier ataque, mis hermanos, porque la fortaleza es el Señor de su vida y de mi vida. En lo reservado de su morada, en lo más íntimo de su presencia, mis hermanos, en el seno de Dios, de su morada, y dice, y sobre una roca me pondrá en alto. Qué bonito es cuando nos sentimos seguros, salvos y confiados, ¿verdad? No hay que temer. Y nos sentimos orgullosos. Y es el temor del ser humano. ¿Qué pasará el día de mañana? ¿Qué ha de ser de nosotros? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué nos hemos de vestir? Y Jesús dijo, no os preocupéis porque va a pasar el día de mañana. Porque no es más el vestido que el cuerpo, ni la comida que la vida. Digo, sino porque la vida es la vida eterna, la número uno, mis hermanos.
Este cuerpo no se cansa de comer y al final siempre se va a ir al polvo de la tierra nuevamente. No importa cuánto le demos. Pero usted y yo nos alimentamos de la palabra del Señor, que es para vida eterna, ¿verdad? Sí. Por eso Jesús, ¿qué le dijo a Satanás cuando le proponía que convirtiera la piedra en pan? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa comida que da vida eterna, la que usted y yo, mis hermanos, necesitamos desear y aplicarla todos los días. Sobre una roca me pondrá en alto, a salvo. ¿Qué hace un padre? Toma a su hijo, si viene el río, si viene el problema, lo levanta y lo pone en alto para protegerlo. Ese es mi Dios y su Dios, mis hermanos, a quien servimos. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos, nos dirán: mira, mira mi hijo, mira mi hija, no está solo. Como hacía con el pueblo de Israel. Ellos iban desorientados, ellos iban despreocupados, mis hermanos, porque ¿qué iba a comer? ¿Qué se iban a tener el día de mañana? Preocupados por agua, por comida. Y el Señor les ponía una nube de día y de noche les ponía una lumbrera. Y Él les dio todo, los abrigó. Es algo bien interesante, mis hermanos. Dice que su calzado no se destruyó y su ropa tampoco. Ellos crecían y la ropa también crecía, con ellos les cubría. No tuvieron que, la Biblia dice que tuvieron que ir a comprar de ningún lado, no, ¿verdad? El Señor los cubría, y lo que era necesidad, el Señor se los proveía, porque Él era su necesidad. Que Él sea mi necesidad, mis hermanos, y que tengamos más hambre de esa necesidad espiritual. Y dice: luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos, mis hermanos. No veamos personas, veamos el ataque del enemigo. Porque la guerra frontal es mental, emocional en cada uno de nosotros. Porque a veces yo veo el miedo en mí, pero ustedes no lo ven. Y así viceversa, mis hermanos. Desechemos en el nombre de Jesús toda trampa del enemigo. Solo aseguremos que no le estamos abriendo ninguna puerta al enemigo, dándole una oportunidad para que nos acuse. Sino que cualquier cosa, cualquier falta, cualquier pecado, confesémoslo a Jesucristo y que nos libre de eso. Le digamos: mira, diablo, ya no hay chance para que me estés chantajeando, para que me quieras engañar, para que quieras que te obedezca, porque Jesucristo me lavó con su sangre preciosa mi pecado, y ahora solo le pertenezco a Él y solo vivo para Él. Por su sangre preciosa soy hijo suyo, criatura suya, por obra de su obra redentora en la cruz, mis hermanos. Y entonces dice, sigue siendo el versículo 6: luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en sus tabernáculos sacrificios de júbilo. Ahí en el mismo lugar donde el Señor nos esconde, nos protege, le damos la alabanza y la adoración. No tenemos con qué pagarle. Lo único que tenemos es la alabanza, y la alabanza es de Él. La alabanza fue creada para el Señor, mis hermanos. En el mundo que el ser humano se canta el uno y el otro, pero la adoración solo es para Dios. ¿Y sabe por qué? Y esto es bien importante que aprendamos eso. Usted y yo somos un instrumento tan importante para adorar al Señor, que usted sabe que lo único que Satanás le pidió a Jesús fue la adoración, porque Él quiere ser adorado. Cuidadito, ¿a qué estamos adorando? Porque podemos ser: adoramos a Dios, nos adoramos a nosotros, o adoramos a Satanás. Pero estamos para adorar. ¿Y qué le dijo Satanás? Mire, todo lo que ves allí, los reinos de la tierra, te los doy si postrado me adorares. Que mi adoración y la suya solo sea para el Rey de Reyes y Señor, a Jesucristo, el que dio la vida por nosotros. Entonces mi adoración que sea para el Señor. Lo más hermoso, que no nos cuesta, mis hermanos, nada material ni económico, sino que salga del corazón. Cuando sale, el Señor quiere que de cada uno de nosotros salga esa palabra de expresión. Cuando queremos decir algo hermoso en nuestro corazón a alguien, no vamos a poner a alguien más que lo diga, ¿verdad? Nosotros lo vamos a decir. ¿Y por qué no al Señor? Tiene que salir de nosotros. Que no esperemos que nos digan: hermano, alabe, hermano, adore, porque no hemos entendido a quién servimos y al Dios a quien tenemos, mis hermanos. Yo sacrificaré en su tabernáculo. Quiere decir que me va a costar.
No todos los días venimos con ese gozo. No todos los días venimos con esa fuerza, con ese deseo, pero aunque este cuerpo no quiera o no pueda, yo le voy a adorar al Señor. Yo le voy a dar alabanza, sacrificios con júbilo. Quiere que lo haremos con gozo. Aunque me cueste, pero me voy a gozar. Aunque este cuerpo no lo sienta, pero le voy a demostrar al Señor que Él lo amo, que me gozo en Él porque Él es mi luz y mi salvación, porque Él lo es todo para mí. Y sigue siendo el versículo, sacrificio de júbilo, quien de gozo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová, al Dios. Al Dios. Y luego sigue diciendo, mis hermanos, va a venir la necesidad de hablar con el Señor, de pedirle al Señor, oye Jehová, mi voz. Cuando le hemos adorado, cuando le hemos cantado, ¿cómo el Señor no nos va a escuchar, mis hermanos? Después que hemos estado en su presencia, después que Él nos protegió, después que nos escondió en el tabernáculo, después que le hemos adorado, le hemos entonado alabanza al Señor, le dice, oye Jehová, mi voz, que a ti clamo, venimos con confianza. Ahí vemos que como ya hubo intimidad, ya hubo eso hermoso, Él le dice con confianza, oye mi clamor. Hay esa intimidad, hay esa unidad, hay esa confianza, y le dice, ten misericordia. Como el Señor, como un padre no va a responder a su hijo después que le ha servido, le ha adorado y le dice que le ama, no solo de palabra, sino que de corazón. Respóndeme. Y dice en el 8, mi corazón ha dicho, de ti buscad mi rostro. Mire, Él desea que su corazón busque el rostro del Señor, busque su presencia, mis hermanos. Y le dice que siguiendo tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. Cuando hay esa confianza, como Él expresa, como Él dice, no es que Dios lo va a hacer, pero Él espera no separarse de Dios en ningún momento, mis hermanos. Que la presencia del Señor no le falte en ningún momento. Ese debe ser el gozo del Señor. Que le veamos, mis hermanos, no físicamente, sino que podamos sentir tu presencia, tu rostro. Buscaré, oh Jehová, dice, no escondas tu rostro de mí. Quiere decir que me escuches cuando te clamo. Cuando, hermano, y eso lo vamos a sentir y lo vamos a confesar como David, cuando día a día usted y yo tengamos esa confianza con el Señor. Gloria a Dios. Y entonces vemos de que le sigue diciendo y dice, no te apartes con ira, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. Quiere decir que Él reconoce que falla, pero que el Señor ha sido su ayuda, su sostén y su fortaleza. Nadie más, ningún humano. Dice, no me dejen ni me desamparen. Mire, no está pidiendo ayuda de un humano, no está mencionando ni a sus padres materiales, ni a sus amigos, ni a sus reyes que tenía, ni a sus compañeros, a nadie, sino que al Dios a quien Él conocía. A veces conocemos a todo el mundo, pero no conocemos a Dios. Aquí al Dios que profesamos, necesitamos conocerle. Y sabe que lo más hermoso que sigue diciendo, Dios de mi salvación. Como comienza diciendo, Dios de mi salvación, el que tiene control de todas sus necesidades, mis hermanos. Y cierra en el verso 10 diciendo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, no está diciendo que lo han dejado, si ellos me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Qué confianza, qué seguridad, qué certeza, mis hermanos. Y entonces vemos porque vivimos en la luz, no vivimos en tiniebla, mis hermanos. Pero ¿qué dice Jesús a la iglesia? Solo quiero que veamos en San Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Hay dos versículos bien poderosos, mis hermanos, donde Jesús le habla a la iglesia. Vemos de que la palabra del Señor, hermano, Dios es la luz y se revela de muchas maneras a nosotros. Y le dice a la iglesia en el capítulo 5 de Mateo, versículo 14 al 16, vamos a ver, mis hermanos. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbrará a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Pues, hermanos, tenemos que brillar si andamos en luz. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Andamos en luz, nos van a ver brillar, mis hermanos, y van a decir, esos sí son cristianos, esos sí sirven a Dios, esos sí se ganan el nombre de ser seguidores de Cristo. Porque en Antioquía fue por primera vez que llamaron a los seguidores de Cristo cristianos. ¿Por qué? Porque se parecían a Él, hablaban de Él y actuaban como Jesús actuaba. No en perfección, pero ellos estaban comprometidos a hacer la obra que Cristo había hecho. La gran comisión, a amar a todos los perdidos, mis hermanos, a llevar esa voz, las buenas nuevas de salvación. Y ahora usted y yo, mis hermanos, si Dios es la luz, no vamos a andar en tiniebla, y si estamos en la luz, vamos a brillar. Cuando Moisés bajó del monte, dice que traía la presencia de Dios en su rostro, que tuvo que cubrirse porque si no, el pueblo no podía ver, porque la gloria de Dios estaba en la vida de Moisés. Pues ese Dios que hizo brillar a Moisés quiere que esa luz brille en usted y en mí, mi hermano. Así es que mantengámonos firmes y que el mundo vea que hemos sido cambiados por el poder de su palabra, el poder del Espíritu Santo, y que cada día seamos edificados a través de Él, y que vengan muchos a los pies de Cristo de manera que Él quiere alcanzarlo. Así que, mis hermanos, volviendo a la palabra del tema, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de nuestra vida. Que Dios me los bendiga y me los guarde.